muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Formada, especializada en varios países, allí hay como una experiencia, un proceso de acumulación importante. Sin embargo, quiero preguntarte cuál fue aquella experiencia de tantas vistas que te impresionó más, que te llegó más. Bueno, qué pregunta. Mira, desde hace mucho tiempo, varias décadas, he tenido el gran desafío de recorrer prácticamente todos los países de América Latina en apoyo básicamente a temas que hacen a la formación, a las condiciones laborales de los docentes. Y en ese marco, hace unos 8 o 9 años atrás, me tocó visitar en Colombia, en Medellín, una experiencia que realmente me impactó. Esas experiencias que uno dice, cada tanto la pensás y decís, qué increíble lo que viví. ¿Y qué era? En Colombia hay, sobre todo hace años atrás, a raíz de la situación del conflicto armado, muchísimos niños que estaban fuera de la escuela, que habían vivido situaciones de crisis, de desplazamiento, producto de, bueno, de la guerrilla, de los enfrentamientos con los militares. Entonces, el Ministerio de Educación puso en marcha un programa que creo que se discontinuó hace poco tiempo, que se llamó La Escuela Busca un Niño, en donde maestros iban a contextos en general muy vulnerables a convencer a las familias y al entorno de esos niños la necesidad de que volvieran a la escuela. Y me tocó participar en una de esas, llamémosle, expediciones pedagógicas. Al rescate de. Al rescate de niños. Estuve unos 3 días acompañando a esos maestros y en esa cruzada maravillosa, porque era, la verdad que maestros absolutamente convencidos, ¿verdad?, de que esos niños tenían que volver a la escuela, lograban contagiar a las familias y al entorno. Y yo te diría que fue una de las experiencias que más me marcó, porque nos muestra que aún en las condiciones más difíciles, en los contextos, es inimaginable. Yo te digo que mismo para países como el nuestro, es inimaginable los contextos en los que esos niños vivían y las huellas hasta físicas que tenían de la guerra. Y cómo aún en esas situaciones se lograba volver a enamorar a las familias, a esos niños, de la necesidad de aprender. La educación como tabla de salvación. Esos maestros eran maestros absolutamente vocacionales. Entonces, a mí cuando, nunca me hicieron esta pregunta que me hiciste, pero ahora que me la sé, sí que me salió, porque es una experiencia que siempre recuerdo. Yo creo que nos muestra justamente que ese efecto Pigmalión, es decir, que solamente maestros convencidos de que pueden lograr. Ahora, Denise, ya que estás mencionando esa experiencia, nos lleva a otro debate que cada tanto reverdece, y es si uno tiene que tener un modelo a medida del país en el que vive o puede tomar referencias de experiencias internacionales. Bueno, a ver, mira, yo te voy a contestar quizás con una frase que es medio un lugar común, pero que me parece que representa mi idea, que es que no hay recetas, es decir, no existen las recetas hoy iguales para todos los países, pero sí existen, yo creo que sí podemos identificar los ingredientes de una buena receta. Y que eso, bueno, los que trabajamos en temas vinculados con la educación o la formación de docentes, la investigación, hoy yo creo que es posible identificar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Después cada país tendrá que buscar las adaptaciones que crea necesarias. Sí, porque cuando mencionabas el caso de Colombia, inmediatamente me vino a la mente esa sensación de que la deserción sigue siendo la gran sangría, ¿no?
La deserción sigue siendo una gran sangría, obviamente por múltiples factores, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con a veces factores económicos, sociales, pero también factores que son intrínsecos del sistema educativo, porque muchas veces el sistema educativo no brinda las respuestas que esperan los niños, los jóvenes, y termina expulsando. la familia, y terminan fuera de la escuela. Claro, claro. Te llevo de vuelta a hacer un poco de historia de tu trayectoria, ¿no? ¿Algún maestro, maestra, docente que te haya impactado? Bueno, mira, a ver, también me haces una pregunta difícil y bueno, la voy a contestar sin mucha reflexión, pero en primer lugar, mi maestra de primer año de escuela, que se llamaba Teresa, me acuerdo del nombre, yo que tengo mala memoria, pero de esa maestra me acuerdo. De la primera maestra nos acordamos, porque siempre. Realmente fue una docente que dejó huella, es decir, que en todo caso me despertó el amor por la lectura, no sé, y el imitarla. Yo jugaba después a ser maestra. Claro, claro. Y yo creo que fue una de las primeras semillas, digamos, de mi interés por la educación, por la docencia. Y ahí seguramente la vocación estaba muy instalada en esa persona. Y sin duda. Y después la segunda persona que me marcó mucho fue yo viví muchos años fuera del país, hice, bueno, mi licenciatura y mi maestría en Suiza, y cuando volví al Uruguay, que ingresé, mi primer cargo fue en la Universidad de la República, un docente que fue el primero que me acompañó a dar mi primera clase, fue alguien que también me dio, yo diría, la seguridad, la seguridad que da la expertise de un profesor que hace tiempo que está en el aula. Porque te digo sinceramente, cuando yo me enfrenté con mi primer grupo de clase en la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades, en la licenciatura de Ciencia de la Educación, tuve un ataque de pánico. Claro. Porque claro, yo venía de ser asistente de clase en Suiza con grupos pequeños, todo organizado, y me encontré en una clase multitudinaria donde no había suficientes asientos, donde había que... Y al principio fue un shock. Y yo creo que ese shock fue lo que hizo que yo me interesara y estudiara, y sigo estudiando, el tema de los docentes nobles, de la inserción a la docencia, es decir, aquellos que ingresan por primera vez a un aula. Aún sintiendo ese pánico escénico. Me llevó después a estudiar, en fin, porque yo te diría que el modelo que prima en general, no en Uruguay, en general en América Latina, incluso en los países europeos, es el modelo de nadar o hundirse. Es decir, tu primera clase, arréglate como puedas. Si tienes un profesor o alguien con expertise que te acompaña y te apoya, bueno, será una gran cosa, pero muchas veces eso no sucede. Mencionaste además el concepto ese de sentirse segura para una tarea noble, desafiante y comprometida. O sea, sin seguridades es muy difícil encarar un aula, por ejemplo, encarar un grupo de alumnos. Ahora, en tiempos tan inciertos como estos que estamos transitando, ¿cuáles son las principales seguridades que debe transmitir un docente? Es cierto, es decir, porque las sociedades se han complejizado. Hoy vivimos en un mundo de incertidumbres, ¿verdad? Bueno, lo que nos pasó en el 2020, en pocos días nos enfrentamos a una situación totalmente desconocida. Y creo que debemos plantearnos seriamente a nivel de las políticas educativas, de los tomadores de decisiones, pero sobre todo de la preparación del docente, de la preparación inicial y de la preparación continua, el poder desarrollar ciertas capacidades de resiliencia, de poder hacer frente a la adversidad y a situaciones totalmente inciertas. Y yo creo que esas capacidades, esas competencias, no surgen por generación espontánea, sino que hay que promoverlas, cultivarlas, hay que encontrar instancias, y yo creo que ahí hay un tema que para mí es importante reflexionar, que tiene que ver con la capacidad de liderazgo del docente, pero
Liderazgo en el sentido de un líder de aprendizajes y de situaciones, de escenarios que puedan favorecer los aprendizajes. Que acompaña. Que acompañen. Sí, qué interesante, porque además vamos a un punto clave, que es esa curva de aprendizaje. Se le dice a los chicos, miren que ustedes van a tener que seguir aprendiendo toda la vida. Y yo tengo derecho a decirle a un docente, y tú también. Exacto. Porque es la forma también de ir adaptándote. Exacto. Y yo creo que, bueno, hoy por hoy, a nivel de la literatura especializada sobre el tema, de la investigación, se insiste mucho sobre que en un mundo que avanza a velocidad vertiginosa, ¿verdad? El conocimiento, todos los días descubrimos cosas nuevas. Sí, el conocimiento tan efímero. Tan efímero, y ahora con la inteligencia artificial, también. bueno, a un clic, ChatGPT, con los errores que pueda haber, pero nos lleva a poder profundizar en muchas áreas del conocimiento. Entonces, cabe preguntarse algo, yo diría, elemental, que es, ¿podemos saberlo todo? ¿Se puede abarcar todo? Yo creo que no. Entonces, lo importante en cada área disciplinar es poder identificar cuáles son los conocimientos esenciales, es decir, aquellos conocimientos que permiten generar otros conocimientos, ¿verdad? Yo qué sé, para la lengua, para la literatura, para la comunicación, para las ciencias, para las matemáticas. No quedar en tu casillerito. ¿Cuáles son esos conocimientos básicos que un docente, que un estudiante debe tener para poder generar otros conocimientos? Sí, y además eso nos lleva también a otras cuestiones, ¿no? Es decir, ¿cómo incorporo también, con el equilibrio necesario, la tecnología? Acabas de mencionar, la inteligencia artificial es algo que vino como instrumento, como herramienta, que probablemente tenga muchas más ventajas que desventajas, pero hay que administrarla. Sí, yo creo que, a ver, la educación, los sistemas educativos, históricamente, se han enfrentado a la aparición de distintos tipos de tecnologías. Es decir, cuando surge la imprenta, la imprenta marca un antes y un después para los sistemas educativos. Eso que se dice disruptivo ahora. Los libros, los documentos, y eso también determina otra forma de enseñar. Cuando aparecen Internet y aparece Wikipedia, eso también interpeló al sistema educativo y significó otras formas de enseñar. Hoy la digitalización de nuestras sociedades, porque no solo de nuestras sociedades, de la economía, y por lo tanto todo lo que está llegando a la educación implica sin duda, interpela las formas de enseñar y las formas de aprender. Denise, y por ejemplo, todo este avance de la tecnología, la inteligencia artificial, ¿cuánto repliega a la necesaria curiosidad? Vamos a filosofar de pronto sobre eso. O sea, básicamente tenemos que seguir haciéndonos preguntas y tenemos que seguir siendo curiosos. El hecho de tener todo en la palma de la mano con un dispositivo electrónico, ¿no va como arrinconando esa inquietud? Yo creo que tú planteas un elemento que es clave para mí, que es el de la curiosidad. La curiosidad, el ser curioso, el hacerse preguntas es fundamental en el aprendizaje, tanto a nivel de los docentes como a nivel de los niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? Es decir, la curiosidad es algo que es un motor imprescindible. Es cierto, lo que tú planteas también, que todo hoy el escenario, el telón de fondo que tenemos en términos de inteligencia artificial, de a un clic encontrar múltiples respuestas en 2 segundos, puede sin duda, representar una cierta amenaza, bloqueo a esa curiosidad que el niño la tiene. Que Exacto. Después se pierde, porque después el niño, nos volvemos haraganes. A mí me tocó estudiar mucho psicología, porque en Ginebra hice las 2 carreras, psicología y educación. Y bueno, cuando estudiábamos las primeras etapas y estudiábamos a los niños de 2 o 3 años, era el por qué. Digo, eso es fundamental. Si toda la vida se pudiera mantener el por qué,
yo creo que el mundo sería bien diferente. Pero bueno, para no irme y responder a tu pregunta, a mí me parece que esto interpela las formas de enseñar. Interpela la forma de enseñar en el sentido de que la modalidad de evaluación no puede ser la misma. Claro. El docente tiene que plantear, es como cuando hace unos años atrás se planteaba si se hacían o no exámenes con libro abierto. Bueno, yo creo que se puede perfectamente hacer una prueba con libro abierto, pero eso significa otra forma de preguntar, preguntas que tienen que ver más con la reflexión. Y de evaluar después. Y de evaluar. Claro, claro. Cuando hablas de estos temas, vuelvo a un debate que cada tanto reverdece, que es si educar o formar por competencias o por contenidos. Nunca entendí muy bien el dilema. Sí, a ver, yo creo que no existen para mí tal dilema, porque en realidad son importantes las dos cosas. O sea, calles paralelas. Es decir, tú tenés que tener y conocer determinados contenidos para poder ser competente en, ¿no? Es decir, entonces, a mí me parece que el pensar un programa o una propuesta por competencias, sin duda alguna es mejor que un listado de contenidos, ¿verdad? Porque tú vas a establecer claramente en qué debes ser competente para poder desarrollar tal tarea. Sí. Pero para ser competente, para poder desarrollar tal tarea, vas a tener que conocer y tener acceso a un determinado número de contenidos. O sea que perfectamente que están involucrados se complementan. Sin duda. Y prácticamente ya cerrando esta preciosa charla, que te agradezco desde luego, en este mundo tan incierto, el estudiante tiene derecho a pensar. Estamos en un ámbito académico, ¿no? Como el de la ORT. ¿Para qué me estoy formando? ¿Cuál es mi futuro? Si todo es tan cambiante, ¿cuáles son aquellos conocimientos que estoy incorporando que efectivamente me van a servir? Claro. Es también un desafío. A ver, tú planteabas la realidad de un estudiante universitario que está, por ejemplo, hoy en nuestra universidad, en la Universidad ORT. Y yo creo que ahí la clave es que los programas, los docentes, piensen las propuestas de formación de ese futuro estudiante, de ese estudiante que se va a incorporar al mercado de trabajo, con una mirada desde lejos y a lo lejos. Es decir, pensando en cuáles son las competencias claves en una determinada profesión, en ingeniería, en arquitectura, en economía, en comunicación, en diseño. Bueno, ¿cuáles son las competencias claves que debe tener, que van a permitir en el futuro generar otras competencias, ¿verdad? Y generar, para lo cual también hay que tener una visión de futuro. Claro. El futuro no es totalmente predecible, la pandemia nos lo enseñó, sí. Pero sí podemos identificar cuáles son los principales hoy desafíos que se van a plantear dentro de 5 o 10 años para la ingeniería, para la arquitectura, para el diseño. Hoy el ChatGPT, por ejemplo, interpela distintas profesiones. Claramente, por ejemplo, la producción de traductor, la profesión de traductor, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que ahí una visión de futuro debería preparar a esos traductores que hoy se están formando para revisar los textos, porque sabemos que el ChatGPT no es infalible y que hay errores, que hay que adaptar textos a un lenguaje técnico. Es decir, en fin, yo creo que ahí va a haber que adaptarse y pensar en términos prospectivos sobre el mundo que vamos a tener en 10, 15 años. Esos conceptos, sobre todo lo de la perspectiva, ¿no? Asumir que tenemos que mirar con luces largas. ¿Están incorporados en la docencia actual, en términos generales? Yo creo que hay muchos docentes, me refiero sobre todo a nivel universitario, que sí, que tienen una genuina preocupación por analizar y visualizar cuál va a ser el futuro de su profesión,
Y en otros casos quizás habría a nivel de la formación, de talleres, digamos, de actualización de los docentes, habría que insistir más sobre ese punto. Es decir, pensar cuál va a ser el escenario de las profesiones en los próximos 5 o 10 años. Claro. Bueno, y en este mundo tan hiperconectado está laudado el debate de si permitís que los alumnos tengan su teléfono, su tableta en la clase. Sí. O sea, en mi caso, yo no tengo ningún problema en que tengan el teléfono o la tableta, porque en fin, el debate que en general, o la reflexión o el intercambio que mantenemos en los grupos, tiene en cuenta. Es decir, yo muchas veces les digo, bueno, a ver, estamos hablando de un referente en formación inicial docente, bueno, a ver, díganme en Colombia o en Perú, quién fue el referente principal en tal tema, rápidamente lo encuentran y a partir de ahí empezamos el intercambio. Me llama a seguir hablando del tema, ¿no? Pero así cortita en el cierre, ¿cuáles son aquellas herramientas que no deben faltar en un kit para afrontar este futuro tan incierto? Bueno, yo creo que en primer lugar la reflexión, el poder reflexionar sobre tu propia práctica. Para mí eso es clave, refiriéndome siempre a la docencia. Y quizás es con esta reflexión. No hay otra profesión en el mundo, si tú, en fin, comparás, que tenga la especificidad que tiene la docencia. Porque no hay otra profesión en el mundo en la que lo que tú hayas vivido como alumno marque lo que es tu desempeño profesional. Si tú pensás nomás que tú, como docente, o piensa en otros docentes que te rodean. Lo que un docente hace muchas veces en términos de la disciplina en el aula, por ejemplo, no es tanto lo que le dicen los libros de pedagogía o los talleres de formación, sino lo que él vivió como alumno. Claro. Entonces, por eso yo creo que una de las claves es la reflexión sobre la práctica y el trabajo colectivo, es decir, el trabajo colaborativo con otros docentes. El poder que tú puedas interpelarme en relación a mi práctica, que yo te pueda interpelar en relación a la tuya y que podamos ver cuáles son las pistas de mejora. Humanizar, además, sobre todo. Muchas gracias, Denise. Por favor, gracias a ti. Denise Bayan, otra persona sobresaliente.